Hoy tenemos la enseñanza entonces número 2 de esta serie de relaciones a la manera de Dios. Y quiero que leamos juntos nuestro texto principal y ver qué es lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones el día de hoy. Efesios capítulo 4, versículo 1 y versículo 2 dice lo siguiente. Vamos a leer la palabra de Dios. Por eso yo, Pablo hablando, que estoy preso por la causa del Señor, literalmente, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Muy bien, en este texto, para darte contexto, Pablo nos está hablando de las relaciones comunitarias. En este contexto, en las relaciones de la iglesia. Y si vamos a vivir relaciones a la manera de Dios, tenemos que entender todos los diferentes tipos de relaciones que vivimos. En este caso, el principio que Pablo nos va a dar, que hoy aprenderemos, es aplicado para todas las relaciones, porque son los principios del reino de los cielos que aplican para toda nuestra vida. Y es interesante leer este versículo que es en contexto comunitario, como la iglesia, donde Pablo nos está diciendo algo muy importante, cómo nosotros debemos de relacionarnos. Usted puede ver acá que él usa palabras como humildad, amabilidad, paciencia. ¿Dónde están los pacientes? Tolerancia. Ay, ay, ay. Y dice amor, obvio, ¿no? Si vamos a tener relaciones saludables, tenemos que amarnos bien. Pero hay algo que hay una realidad que todos tenemos acá. Y hay un aspecto de las relaciones que tenemos que tratar el día de hoy, y es el tema del conflicto. ¿Cuántos aquí han experimentado algún conflicto en su vida? Mire, hasta no levantaron la mano y dijeron, ay. Sí, tenemos algo en común, todos nosotros, mira, no importa tu edad, todos tenemos en común que a este momento de la vida ya hemos experimentado algún conflicto, por más joven que estés. ¿Sabes por qué? Porque el conflicto es simplemente inevitable. El conflicto es inevitable. Lo sorprendente que usted y yo podemos encontrar en la cultura del día de hoy, en los mensajes del mundo del día de hoy, es que pareciese que si nosotros logramos evitar conflictos, hemos logrado crecer en las relaciones, y te quiero decir hoy que eso es una mentira. No es posible que la medida del crecimiento de las relaciones que yo llevo o conllevo se midan con la cantidad o no de conflictos que yo tengo. ¿Por qué? Porque el conflicto es inevitable. Entonces, si el conflicto es inevitable, sabemos que está presto, está ahí siempre tocando a la puerta. El conflicto llega a los matrimonios y toca la puerta. El conflicto llega a las relaciones laborales y toca la puerta. El conflicto llega a las negociaciones de un contrato, toca la puerta. Si eres padre, eres madre, el conflicto toca la puerta siempre de tu relación, tu maternidad y tu paternidad. Si eres hijo o hija que está en relación con tus padres, ahí está el conflicto. ¿Y cuál es nuestro problema? Que decimos, pues no le voy a abrir la puerta. Que el conflicto se quede afuera, donde pertenece. Pero hay un gran problema. Y si vamos a tener relaciones a la manera de Dios, tenemos que tener perspectiva a la manera de Dios. ¿Será en algún universo alternativo que el conflicto en realidad no es el problema que creemos que es? ¿Será? ¿Sabe cómo podemos responder esa pregunta? Entendiendo cómo Dios ve el conflicto. Si yo logro entender cómo Dios ve el conflicto, entonces tengo un norte claro de cómo yo puedo abordar el conflicto. Si el conflicto en nuestra vida es inevitable,
Diga conmigo, inevitable. Dígalo con ganas. Ahora más fuerte. Uf. Estás liberando el Señor allá. Entonces la pregunta no es si tendremos conflicto, queda claro. Y si el problema no es el conflicto, porque para Dios aprenderemos hoy que el problema no es el conflicto. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que creemos que el conflicto es el problema. El problema es que creemos que el conflicto es el problema, cuando el problema no es el conflicto, sino cómo lo resolvemos. Entonces la pregunta que usted y yo debemos de hacernos hoy es: ¿cómo estoy resolviendo los conflictos en mi vida hoy? No es si hay o no hay conflicto, si hay, y si no hay vendrá, es normal en la vida. Pero cómo manejamos el conflicto es en realidad cómo veremos el cambio o no en nuestra vida. La meta no es evitar el conflicto. Yo sé que ya eso es como, espérate, ¿cómo así? A mí me enseñaron que había que evitar. No, el conflicto es inevitable. La meta nunca será evitar la tensión, sino permitir que Dios use la tensión para formar algo en nosotros. Y según Pablo, lo que él está diciendo es que Dios quiere formar en nosotros humildad, amabilidad, paciencia y amor. ¿No les suena el fruto del Espíritu por ahí? Entonces, la realidad es que el conflicto no es el problema, el conflicto es una avenida de crecimiento. El problema de muchos de nosotros es que queremos desaparecer el conflicto. Claro, si tú crees que es el problema, tenemos que desaparecerlo. Y hacemos lo que sea. Conflicto a la vista. Muchos de nosotros cogemos el conflicto, lo metemos por debajo de la alfombra de nuestras salas. Algunos no le abrimos la puerta y lo ignoramos. Algunos tocan el timbre, bueno, ya no, el ring, ¿no? Pling, 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 y usted ve la pantallita y dice el conflicto. Y vamos echando fuera el conflicto. Hay un trend en las redes sociales hoy que es chistosísimo para invitar a la gente a la iglesia. No sé si usted lo ha visto. Entonces llega la persona y aborda, ¿no? Y le dice, te quiero invitar a la iglesia. Y lo que hacen es ponerle una capucha y como que lo secuestran y se lo llevan al servicio. Como algunos de ustedes vinieron hoy. Secuestrados por su esposo. Por su esposa, por su mamá. Tienes que ir a la iglesia hoy. Y muchos lo que hacemos es secuestrar el conflicto. Capucha y rama, vámonos. Tírelo para afuera. Pero creo que hoy aprenderemos la perspectiva correcta, que es la perspectiva de Dios. No para evitar el conflicto, más bien para abordarlo a la manera de Dios. ¿Está listo para eso? ¿Estamos acá? La primera realidad que usted y yo tenemos que entender es que el conflicto no nos da transformación. Es para no confundirnos, pero el conflicto sí nos da revelación. Quiero que lo escuche bien. Cuando vivimos en conflicto, lo que pasa es como que si nos viéramos a un espejo. ¿Cuántos se vieron en el espejo esta mañana antes de venir a la iglesia? Mire, yo me vi y dije, voy bien peinado hoy. De las cejas. El conflicto es como un espejo. Y usted el espejo lo usa para reflejarse, ¿verdad? No para reflejárselo a los demás. El espejo está puesto para vernos a nosotros, no para ver a los demás. Y el conflicto, siendo un espejo, antes de mostrar el error de otra persona, lo que hace es mostrar lo que hay en nuestro corazón. Y si el conflicto revela lo que hay en mi corazón, ¿cómo es posible que yo hago todo lo que pueda en mi capacidad para deshacerme del conflicto en vez de arreglarlo? Eso es como que te regalen algo de mucho valor con el empaque más horrible que existe en el planeta. Yo digo, ¿el empaque le quita el valor al regalo? Usted una vez dice, híjole, está feíto.
Sí, pero abra el regalito y va a decir, ¿por qué? Porque el empaque no tiene valor. El conflicto es uno de los regalos más lindos de Dios para las relaciones, que vienen en el empaque más feo posible. Por eso huimos de él, no queremos, lo rechazamos, pero el conflicto es como un espejo. ¿Qué pasa cuando el conflicto llega a nuestras vidas? ¿Qué sale primero, te pregunto? ¿Qué sale cuando hay conflicto en tu vida? ¿Sale defensa? ¿O sale dependencia de Dios? ¿Qué sale? ¿Orgullo o sale humildad? Cuando enfrentamos conflictos, ¿qué sale primero? ¿Control o confianza? Entonces, aquí nos encuentra nuestro versículo, nuestro texto de hoy. Porque Pablo está hablando del contexto de las relaciones, nos está tratando de decir cómo imitamos a Jesús, cómo tenemos relaciones a la manera de Dios. Y Pablo, entendiendo el conflicto que la iglesia en Éfeso llevaba, viene y dice, hey, sean como aquellos que viven dignos al llamado que tienen sobre su vida. Usted y yo tenemos un llamado de vivir a la manera de Dios, de ser imitadores y discípulos ¿de quién? De Jesús. Es un llamado para todos. No, no los líderes, los pastores. No, si usted es hijo o hija de Dios, tiene un llamado sobre su vida y debemos de vivir según ese llamado, a ser como Jesús. Entonces Pablo dice, yo quiero que ustedes vivan a la manera de Dios. Y yo escuché decir del Señor Jesucristo, porque así Pablo hablaba, porque él nunca lo conoció, pero sí se encontró con él y transformó su vida. Por eso él hablaba con tanta autoridad, por lo que Jesús había hecho en él. Y él dice, bueno. Necesito que ustedes muestren en las relaciones algunas cosas. Y quiero que veamos a detalle entonces nuestro versículo de hoy, porque al final Pablo no está diciendo, no tengan conflictos, no se peleen, por favor, compórtense. Todo lo contrario, lo que Pablo nos está diciendo a través de Efesios capítulo 4 es, permitan que el carácter de Cristo intervenga en su conflicto para que ustedes crezcan. ¿Cuántos quieren crecer acá? ¿Cuántos quieren madurar acá? Pues hay que abordar los conflictos a la manera de Dios. Miren la primera palabra que resalta en el versículo. Él dice que hay que mostrar humildad. Diga conmigo humildad. Pero dígalo con ganas. Ahora dígalo con humildad. Esa es la palabra original que escribe Pablo. Él utiliza. Esto es importante para no malinterpretar. ¿Sí? Mire lo que significa. No sé si usted ha escuchado esto. Significa modestia, humillación de la mente, interesante, sencillez de espíritu. Y ahí nos hace un poquito más de sentido, ¿verdad? Pero me llamó la atención la definición de la palabra original que él usa. Esa es la intención que Pablo le está dando al escrito inspirado por el Espíritu Santo. Él nos está diciendo cómo lidiar con el conflicto, cómo tener relaciones a la manera de Dios. Debemos demostrar humildad, pero la humildad no es baja autoestima. No es ir arrastrados por la vida ahí diciendo, pobrecito yo, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Qué humilde esa persona, ¿verdad? Wow, qué humilde. Así. Le va a dar algo en el cuello. Pero muchos cargamos el corazón así, creyendo que eso es humildad. Pero modestia, qué bello. Sencillez de espíritu, sí, pero humillación de la mente. La humildad no es baja autoestima, sino es una mente entrenada, escuche bien, para no ponerse en el centro. La humildad es cuando nos entrenamos a no ponernos en el centro de todo, porque si usted y yo vivimos en el centro de todo, eso tiene nombre y apellido, se llama egoísmo. Amén. Sí, porque todos los egoístas nos quedamos callados. Si le puedo definir egoísmo bajo este contexto de humildad, entonces egoísmo es escoger siempre estar en el centro, lo que significa que siempre tengo la razón, sea lo que sea.
Y hoy le pregunto, ¿quién pertenece en el centro? ¿Quién? Ahí está la clave de la humildad. Que ni pongo a nadie en el centro, ni me pongo no me pongo a mí. Porque la humildad, más allá de ser una emoción, es una forma de pensar. Es decirme a mí mismo, yo no pertenezco en el centro. No debo de estar ahí, porque cada vez que me pongo en el centro me vuelvo orgulloso. ¿Y cuántos saben que el orgullo nos lleva a destrucción? Es lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando nos volvemos orgullosos, lo que lo preside es la caída. O al revés, lo que preside la caída es el orgullo, un corazón que se pone en el centro. Aquí voy yo y aquí nadie me va a quitar. ¿Cómo vamos a crecer relacionalmente si nos creemos el centro de todo? Y algunos están pensando, uy, qué bueno que está escuchando eso mi esposa, porque y algunos muchachos están diciendo, esta era la prédica para mi mamá. Y algunos están diciendo, uy, ese no soy yo. Yo no soy orgulloso porque yo soy humilde. Yo soy humilde. Yo siempre, mire, bajo la mirada. Yo no estoy en el centro. Yo soy humilde. Tenga cuidado, porque el orgullo se representa no solo en la altivez, sino en el pobrecito yo también. Hay personas que dicen, pobrecito yo. Eso se llama orgullo. Me está ofendiendo por orgulloso. Tanto el que grita por los cuatro vientos, ya está en el centro de mi vida. ¿Y qué? Tanto ese altivo es orgulloso como el que dice, ay, no, ay. Porque el victimismo es egoísmo. Ay, no, pobrecito yo. En el pobrecito yo se va haciendo espacio así. Ay, pobrecito yo. Y termina en el centro. Pasemos a la siguiente palabra. Él dice, no sean solo humildes, sean también amables. Mire el significado de la palabra amables. Suavidad, dulzura y mansedumbre. No es debilidad. Yo no sé, nos pasa, es normal que pensamos, qué persona tan amable, y lo vemos bajo un foco de debilidad, pero no lo es. Considero bíblicamente, porque lo vemos en nuestro Señor Jesucristo, que la amabilidad más bien es fuerza bajo control. ¿Por qué? Porque esa amabilidad, que es un fruto del Espíritu en mí, muestra quién se sienta en el trono de mi corazón. Yo soy amable porque Jesús es amable conmigo. Yo muestro amor porque Jesús muestra amor conmigo. Yo soy amable con la gente, aunque no quiero ser amable con la gente. No quiero. No quiero. Pero ¿sabes qué? ¿Qué haría Jesús? No es debilidad la amabilidad, es suavidad, es dulzura, es mansedumbre, es poder elegir edificar en vez de venir y imponerme. La amabilidad no dice tienes que hacerlo. La amabilidad dice vamos a trabajar para hacerlo. Vamos a construir juntos. Te entiendo. Suavidad, dulzura y mansedumbre es fuerza bajo control. Una persona amable no es débil, es una persona fuerte, porque Jesús fue amable y lo imitamos a Él con nuestra dulzura, con nuestra mansedumbre, entendiendo a la gente, escuchando a la gente antes de juzgar, poniéndonos en sus zapatos. Eso se llama empatía. Algunos, nuestro problema es que somos muy simpáticos.
O sea, la simpatía. ¿Cuál es el problema de la simpatía versus la empatía? Que la simpatía es, pobrecito tú. Ya, eso es todo. That's it. Ay, sí, qué fuerte, qué difícil. La de estar pasando, complicado. Next. Eso es tener simpatía. La empatía, a definición, es ponerse en los zapatos de los demás. Una persona amable no es una persona que se lleva por simpatía, sino por empatía. ¿Sabes qué? Yo no he vivido lo que estás viviendo, pero me puedes contar un poco más para poder ver qué se siente. Me puedes contar un poco tu historia porque me importas. Eso se llama amabilidad y eso no es debilidad, eso es fuerza. Es fuerza bajo control, porque cuando tú estás escuchando dices, ¿sabes qué? Voy a ser amable, voy a responder de manera amable. Quiero... ¿Cuántos están conmigo? Pero son relaciones a la manera de Dios. ¿Quién está en el centro? ¿Quién? Entonces, si Jesús está en el centro, cuando venga el conflicto, en vez de ver la situación y la circunstancia, lo voy a ver a Él. ¿Y cómo responde Él? Pregúntese, colgado de una cruz, con todo el mundo insultándole, con 2 ladrones colgando al lado. ¿Cómo respondió a la burla del ladrón que tenía al lado, burlándose de él? ¿Sabe cómo? Con amabilidad. Tanto así que el del otro lado dijo, qué buena gente este. Señor, si es contigo, por favor dame entrada a tu reino. Hecho. ¿Usted cree que eso es debilidad? Eso es fortaleza. ¿Será que estamos siendo amables con las personas? ¿O estamos tan centrados en nosotros mismos que respondemos desde nuestro mismo dolor? La siguiente palabra, esta está difícil un poco, voy a ser honestos con ustedes, porque cuando hablamos de tolerancia, pero para eso está la palabra de Dios, para darnos claridad, ¿le parece? Lámpara es a mis pies tú, lumbrera a mí, caminar. Entonces la palabra nos ilumina. Mira acá, dice mantenerse en pie, mantenerse erguido y firme, sostener, soportar y aguantar. En el significado literal significa sostener un peso sin soltarlo. Quiero que preste atención, por favor. El conflicto trae un peso, claro que sí. Las relaciones personales traen un peso, son complejas. Dañan, entre más cerca, más exposición, entre más exposición, más nos puede dañar la persona. Entonces conlleva un peso el conflicto. Pero Pablo dice, hay que tolerarnos. Otra versión dice que hay que soportarnos. Soportarnos, no soportar las cosas, soportar las personas. Por eso el significado habla de mantenerse en pie, de mantenerse erguido, firme, sostenido, soportando, aguantando, sostener pero sin soltarlo. No es pasivo, es activo, es un compromiso activo para personas imperfectas. ¿Cuántos imperfectos damos acá? ¿Y entonces por qué no nos soportamos? ¿No le parece irónico que tenemos falta de tolerancia con una persona imperfecta, siendo imperfectos nosotros mismos? Entonces quiero que imagine un conflicto con una persona en su vida y que piense que tiene a esa persona aguantada, como dice ahí. Porque dice ahí, aguantado sin soltar. Entonces uno va llevando a la persona y usted está el conflicto y de repente ve el mar. Y usted está desde un balcón. Y dice, qué bonito se ve aquí el paisaje. Wow, ups. Eso no es tolerancia, eso es deshacerse del problema. Exacto. No, es que el problema no es el conflicto. ¿Sabe dónde está la dinámica acá? Sé que es un poco jocoso, pero dan ganas, ¿verdad? Algunos entraron tratando de buscar un mirador a donde ir a tirar a alguien, ¿verdad? Nos pasa.
Pero ahí dice claramente que hay que soportarnos, soportar a la persona, tolerar a la persona, no a lo que la persona carga ni hace. O sea que si algo vamos a soltar en medio de la relación son las cosas dañinas, tóxicas. Esas son las que vamos a empezar a tirar y a trabajar. Pero si usted no sostiene y no soporta, nunca sanará ni restaurará, porque se está deshaciendo de lo que usted considera que es el problema. Pero si esa persona es alguien que Dios ha puesto en su vida, es digna esa persona de ser soportado como Jesús nos soportó a nosotros. ¿O se imagina usted Jesús diciendo, esta es tu última oportunidad? Si me fallas en esta, para el infierno. Alguien agradecido que esa no es la actitud que Dios tiene, sino una actitud de amabilidad, de gracia, de soportarnos. Gracias Dios por tu misericordia. Pero somos muy rápido en cortar esa misericordia hacia los demás por el daño que nos causan. Es normal. Yo no quiero que usted sienta que está minimizando el daño que alguien le ha hecho por lo cual ha creado el conflicto. No. Pero sí que tenga la perspectiva que Dios tiene del conflicto, que esa situación, como viéndose a un espejo, preguntándome, Dios, ¿qué quieres tratar en mí? Qué diferente manera de abordar un conflicto. En vez de decir, quítame esto, mándalo por allá, lejos de acá, más bien abrazar el conflicto. Hay un término, abrazar el cactus. Usted se imagina abrazando un cactus con todas las espinas, pero detrás de ese abrazo hay crecimiento a su carácter, a mi carácter de parte de Dios. Nos parecemos un poco más a Jesús después del conflicto bien abordado y tratado. Con humildad, con amabilidad, soportándonos los unos a los otros. Es compromiso activo con personas imperfectas y los imperfectos decimos amén. No queda de más recalcar, es la palabra de Dios, no la mía. No queda de mal recalcar que el conflicto, en realidad, el que vale la pena, porque hay batallas que usted no debería estar ni siquiera peleando. Hay conflictos que no deberíamos estar abordando, es una pérdida de tiempo. Pero usualmente el conflicto que nos hace crecer es con aquellos que están más cercanos a nosotros. Son las relaciones significativas. Si usted está peleando, ¿a cuánto les gusta pelear? Y en esta esquina dice que en la noche se ven. En la casa. Mire, si vamos a pelear y vamos a enfrentar conflicto por el amor a Jesús, nuestro Señor, que valga la pena. Mire, es tan simple, hay conflictos literal en su vida el día de hoy que sí los tiene que tirar por el borde del abismo. No significa nada. Está peleando por pelear. No tiene un significado, no tiene propósito, pero el conflicto con propósito sí nos hace crecer. Y son esas relaciones que Dios ha puesto en nuestra vida. Son significativas. Usted quizá está hoy en relaciones que sí tiene que tirar por la borda porque ese su novio es un tóxico o tóxica de nivel atómico. Que lo único que está haciendo en su vida es alejarlo de Dios. No, tengo que luchar, vale la pena. ¿Qué está haciendo perdiendo su tiempo? Por eso hay que saber pelear y hay que saber qué conflicto abordar. El conflicto que nos va a hacer crecer. Y ese usualmente está añadido a las relaciones significativas, a las que no podemos tirar por la borda. No puede. Quiere, pero no puede. Ni debe. No, acá. Y la última palabra que quiero resaltar del versículo, por supuesto, es la palabra amor. No podemos hablar de relaciones sin la palabra amor. En este caso es agape, que usted conoce, es uno de los significados de la palabra, lo tiene ahí, buena voluntad,
benevolencia, amor fraternal, y no está leyendo mal ni me equivoqué. Es la definición, es banquetes de amor. Hábleme usted una mejor palabra para abundancia que un banquete. Banquetes de amor. Queremos crecer a través del conflicto, que es ese vehículo. Tenemos que amar bien. Tenemos que amar en abundancia, no por emoción, sino por decisión. Un amor que busca el bien de aquella persona que vale la pena, que es significativa, busca el bien aunque toque sufrir, aunque toque pagar un precio, porque el amor que Jesús nos mostró a usted y a mí es de sacrificio. Le costó todo a Él. No sé si usted ha visto alguna vez en las películas cuando tienen a una persona presa, hablo de un contexto más salvaje, ¿no? No en una cárcel, sino en un calabozo o algo así, que les llevan la comida, ¿verdad? Todo el ambiente es oscuro, la comida es horrible, uno lo ve, no suena a banquete, ¿verdad? No suena a banquete. Entonces la persona está presa, recibe la comida, le dan lo mínimo, es horrible lo que le están sirviendo. ¿Por qué le servimos a la gente que más amamos una porción más pequeña y los tenemos encarcelados en nuestro corazón? Cuando Dios nos está llamando a amar con un banquete. Claro, yo sé que usted está diciendo, pues que no se merecen ni un plato de postre. Yo entiendo. Pero yo siempre uso la perspectiva de Jesús. ¿Usted se imagina a Jesús hablando así de nosotros? Porque si alguien aquí no se merecía perdón, somos nosotros. ¿Cómo perdonas a alguien que te cuelgue en una cruz? No, pero eso no fuimos nosotros. Le cuento que sí, esa es nuestra representación del pecado, está clavada en la cruz. ¿Cómo que no fue usted? Vaya tomando responsabilidad, por favor, que usted colgó a Jesús en la cruz conmigo. Sí fuimos nosotros. No, fueron los judíos. Y ¿cuál es sus términos teológicos si quiere para otro día? Pero en esa no está correcto. No, nosotros crucificamos a Jesús porque Él murió en la cruz por los pecados, no por un juicio político. Murió por los pecados de Alfredo. Yo lo colgué en la cruz a Él. ¿Cómo alguien así me puede amar de regreso? Bueno, ese es el amor de Dios. Es el amor de Dios, del cual usted y yo podemos dar a los demás porque lo hemos recibido. Entonces Pablo nos está diciendo, ok, ¿van a haber conflictos? Sí, claro que sí. Pero a los conflictos abordémoslos con humildad, con amabilidad, con tolerancia y ¿con qué? Con un banquete de amor. Permitan que Dios forme su manera de pensar, su manera de responder y su manera de permanecer. Si me pregunta cuál es el mensaje de Pablo, creo que es ese. Yo creo que es ese. Permiten que Dios forme su manera de responder y su manera de permanecer, porque hay que permanecer para ver la transformación. Hay que permanecer lo suficiente en una relación significativa para ir viendo el paso a paso. Yo veo aquí matrimonios que hemos escuchado sus historias. Algunos de ustedes llegaron aquí a punto de divorciarse, se querían matar, hoy todavía se quieren matar, pero con propósito, para que Jesús nazca en ustedes y crezca en ustedes. Morir a la carne, no matar al otro. Yo conozco historias de ustedes, historias de sus hijos, de cómo Dios ha transformado la relación de algo que no se podían ni ver ni en pintura, dirían, ¿verdad? A amarse a la manera de Dios. Ese es el evangelio que usted y yo predicamos. Son las buenas noticias de Jesús en nuestra vida. Está acá conmigo. El conflicto es inevitable, pero la manera en la que lo tratamos es decisión nuestra. Hay un ejemplo en la Biblia, quiero ir cerrando ya acá, que me pareció tan fascinante, porque es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Usualmente el conflicto viene de algo malo. En este caso viene de algo bueno. Raro, ¿eh? Sí, me está escuchando. ¿Cómo es? Es la historia de Abraham y Lot.
Y usted conoce Génesis capítulo 13, no lo vamos a leer, pero lo puede leer en casa, se lo motiva como paso de acción, hay mucho que aprender ahí. El capítulo 13 nos muestra la historia y ya un poco desarrollada la historia porque nos dice que Lot y Abraham, que Dios no le había cambiado el nombre todavía, no es un error ortográfico, no le había cambiado el nombre. Ellos tenían ganados, dice la escritura, tenían mucho recurso, un futuro increíble por delante, y tuvieron una situación que la tierra donde coexistían ya era muy pequeña, ya no cabían ahí. Entonces, ¿qué pasó? En la abundancia empezó a haber un conflicto. ¿Cómo así? Por aquel que todavía estaba aquí diciendo, Alfredo no sabe, mi vida, yo no tengo conflicto. Quizás lo está evitando, lo está ignorando o está en negación. Pero en la abundancia, tanto como en la escasez, van a haber conflictos, punto. Es una regla de la vida. Ya si usted no quiere, es cuestión suya. Pero el conflicto siempre va a estar. Más bien estar preparados para cómo afrontarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos están bien, pero la gente que atendía sus ganados, la gente que trabajaba, ellos empezaron a pelear. Yo llegué primero con mis bueyes al pozo para darle, no, yo llegué primero. Entonces estaban peleando para ver quién le daba de comer primero a los animales. O sea, dentro de algo tan bueno como la prosperidad, y eran muy prósperos, viene un conflicto. Y la manera en la que Abraham maneja el conflicto, creo yo que es un reflejo de lo que Pablo nos enseña en Efesios. Es increíble. Él dice, mira, vamos a hacer esto, ya no cabemos. Entonces, si quieres irte a la derecha, mire esto. Si quieres irte a la derecha, yo me voy para la izquierda. Si tú te quieres ir para la izquierda, yo me voy para la. ¡Wow! ¡Qué profundo! No, increíble. Pues, qué sabiduría. Nos podríamos burlar de algo tan simple, pero le puedo decir, qué sabio fue Abraham. Veamos lo que Pablo nos enseña y le voy a preguntar a usted si lo podemos ver en cómo Abraham manejó el conflicto. Veamos la humildad. ¿Será que Abraham fue humilde? ¿Por qué? ¿Por qué? Le dio a escoger. Sí, pero eso, o sea, sí, pero hay un factor acá que tenemos que traer en cuenta. Que él era el líder. Abraham era el líder. Y siendo el líder, legalmente tenía él derecho. Él tenía el derecho de primero. Ahí ya podríamos ir diciendo que sí fue humilde, ¿verdad? Dijo, ¿sabes qué? Todo bien. Escoge tú lo que tú quieres. ¿Será que fue amable? Lo acabamos de explicar. Siendo en la autoridad, la pudo haber impuesto y no lo hizo. Fue amable, es fuerza bajo control. ¿Será que fue amoroso? ¿Qué piensa usted? Sí, porque él priorizó la relación en vez de tomar ventaja. Y lo pudo haber hecho, ¿sabe? Pero escuche bien, aunque Abraham soltó el derecho, nunca perdió la promesa. Lot eligió lo que a él le pareció mejor. Abraham confió en Dios y no en lo que él estaba viendo. Él dijo, esta tierra se ve seguramente mejor porque Lot la vio mejor. Esta tierra no se ve tan buena, pero yo no confío en la tierra. Yo no vivo por vista, no por algo es el padre de la fe. ¿Quién anda viendo estrellas en medio del día? Si su visión fue así, la Biblia lo confirma. Un hombre de fe nada más. Dijo, no, tranquilo. Fue humilde, fue amable, toleró, no quiso romper la relación. Dijo, dale, escoge. Yo confío en Dios de todos modos. Él es mi centro. Quiero que note qué le pasó a Lot. Yo no sé si usted sabe para dónde vamos.
Lot escogió la tierra que le pareció mejor. Pero si usted lee la palabra va a ver a dónde estaba ubicada la tierra que a él le pareció mejor. Estaba bien cerquita de un lugarcito por ahí que se llamaba Sodoma. Y si usted conoce la historia, sabe que Dios destruyó porque era ciudad de pecado. ¿Y qué pasó con la mujer de Lot? Cuando Dios va a salvar a Lot, la mujer voltea a ver atrás y se convierte en una estatua de sal y muere. Yo no sé la intención de Lot, no la conozco, solo sé el fruto porque fue lo que él escogió. No sé dónde estaba el corazón de la mujer de Lot, no lo sé, pero desobedeció a Dios. No fue humilde, no fue amable con su familia. ¿Por qué? Porque la mujer de Lot se puso en el centro de su vida, de tal manera que desobedeció a la orden de Dios y volteó a ver a donde no tenía que voltear a ver. Y algunos dirán, ojalá le pase a mi esposa. Así por lo menos tengo provisión de sal para el resto de mi vida. ¿Qué me demuestra Abraham? O Abraham me demuestra gracia, ¿sabe? La misma gracia que nuestro Señor Jesucristo nos muestra a nosotros. El título de esta enseñanza se llama La gracia en medio del conflicto. Quiero definirte gracia de la siguiente manera. Gracia es el poder dado por Dios a nuestra vida de que a través de nuestras decisiones nos podamos parecer a Jesús. Es por su gracia que yo en mi vida hoy puedo ser como Él. No hay otra manera. No me lo merezco. No hay nada que pueda yo hacer, lograr de mis propias fuerzas, más total dependencia de Dios. La gracia en medio del conflicto. Para Abraham, para Lot, para Jesús, para sus discípulos, el conflicto no estaba para destruirlos, estaba para construirlos, para formarlos. En tu vida y en mi vida, el conflicto bajo los ojos de Dios no está para destruirnos, está para formarnos, para hacernos crecer. Deja de correr entonces del conflicto que Dios está tratando de utilizar para bendecirte. Abórdalo mejor con humildad, con amabilidad, con tolerancia de la persona, botando todo aquello que no debe de estar trabajando, para que después usted no diga, no, es que yo me tengo que tolerar todo. No, usted no se tiene que tolerar todo. Si hay algo que te está haciendo pecar, usted no debe de tolerarlo, debe de salir y dejarlo. Pilas, muy importante. Y que mostremos el verdadero amor de Dios. Hay una tentación muy silenciosa en todo conflicto. Es una palabra muy corta, es la palabra ganar. Todos aquí queremos ganar el conflicto. ¿Cuántos están conmigo? Todos queremos ganar el argumento. Todos queremos la última palabra. Todos queremos ganar el punto. Todos nosotros queremos ganar la narrativa. Salí ganador. Pero le pregunto, ¿desde cuándo tener la razón restauró una relación? ¿Desde cuándo ganar un argumento guardó tu corazón? Pero ser humildes, ser amables, ser tolerantes bíblicamente y amar a la manera de Dios, sí trajo cambio y traerá, sí restauró y restaurará, sí sanó y sanará. La gracia en medio del conflicto. ¿Cuál es la invitación? A que cambies tu perspectiva y cómo ves el conflicto en tu vida.
que te despojes del conflicto innecesario y que aprendamos, según la palabra de Dios, a afrontar el necesario, poniendo a Dios en el centro, para que Él nos ayude a ser humildes, a ser amables, tolerantes y amar solo como Él